Hola y bienvenidos a esta segunda cápsula de aprendizaje sobre líquenes. En esta vamos a conocer sobre los diferentes biotipos o formas de crecimiento que reconoceremos en estos organismos. Las formas de crecimiento también se conocen como formas biológicas o biotipos. En este caso, vamos a ver que estas formas biológicas no van a estar relacionadas con caracteres filogenéticos, pero sí muy relacionadas a la fisiología y al metabolismo de cada uno de estos organismos. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que estas diferentes morfologías o biotipos representan las diferentes adaptaciones al hábitat en el cual desarrollan su ciclo de vida los líquenes. Entre los biotipos vamos a ver que hay una escala continua de diferenciación tanto a nivel de morfología como a nivel de anatomía y se consideran desde una escala primitiva hasta líquenes con un desarrollo mucho más evolucionado o líquenes altamente estructurados. El primer biotipo son los soredianos. Los líquenes soredianos se conforman por una serie de estructuras que cuando las observamos en campo, lo único que vemos es como un polvo que crece sobre roca, sobre suelo o sobre árboles y que no tiene una estructura diferenciada como tal. Por eso es que los consideramos como la forma menos evolucionada en cuanto al desarrollo del biotipo o morfología del talo liquénico. En el biotipo crustáceo o costroso observaremos líquenes con una morfología regular o casi circular y la principal característica de ellos es que van a estar estrechamente en contacto con el sustrato, es decir, van a estar sumamente anclados al sustrato, por lo cual es muy difícil extraerlos de forma completa. Casi siempre cuando se extrae este tipo de líquen siempre se va a dañar. En el caso de ellos también debemos reconocer que se unen o se sujetan al sustrato por medio de su médula, que ya dijimos que es un conjunto de hifas, y que esta médula puede estar por encima del sustrato o por dentro del sustrato. En el caso de los líquenes con biotipo placoideo, vamos a considerar que ellos tienen una forma de placa y que crecen de forma muy similar a como lo hacen los líquenes costrosos o los líquenes esquamulosos o escamosos, con la diferencia que la parte que está mucho más anclada al sustrato es la parte central y se forman pequeños lóbulos hacia la periferia. Estos lóbulos generalmente van a estar elevados sobre el sustrato. También es característico que al momento de extraerlos del sustrato generalmente es muy difícil extraer un tipo de líquen placoideo de forma completa. Siempre van a tender a dañarse. En el caso de los líquenes esquamulosos, estamos ya avanzando un poco en el proceso de formación de estos líquenes hacia los líquenes más complejos y aquí vamos a observar que ya son líquenes más especializados y que los géneros pertenecientes a este biotipo generalmente van a tener una anatomía de tipo heterómero.
En el caso de ellos, la principal característica es que vamos a observar que forman estas especies de escamas hacia la periferia del líquen y que siempre los vamos a encontrar separados o despegados del sustrato. Los líquenes con biotipo folioso se consideran ya de los más evolucionados en cuanto a su morfología. En el caso de ellos, siempre vamos a observar que tienen una forma laminar y que es muy posible en ellos diferenciar una organización dorsoventral, es decir, podemos diferenciar perfectamente una superficie superior y una superficie inferior. También en el caso de ellos, generalmente se anclan al sustrato por medio de las ricinas y entonces es muy fácil separarlos de este sustrato sin dañarlos. En el caso de ellos, pues los extraemos de una forma mucho más completa. En el caso del biotipo fruticuloso o fruticoso, reconoceremos con este biotipo a aquellos líquenes que forman ejes más o menos ramificados y que generalmente los observaremos como pequeños arbustos. En el caso de ellos, siempre se van a anclar al sustrato por una estructura en forma de disco basal o disco de fijación o también a través de unas estructuras especiales que se denominan apterios. En el caso de estos siempre sobresalen del sustrato y los podemos observar creciendo de una forma erecta o de una forma colgante o péndula. Por la misma característica de anclaje, en el caso de estos es muy fácil recolectarlos para su estudio sin dañarlos. En el biotipo gelatinoso, la principal característica de los líquenes de este grupo es que cuando se encuentran húmedos siempre van a tener una estructura o una forma muy suave y gelatinosa. Contrario a si los encontramos de forma seca, porque cuando están secos los observaremos muy parecidos a los líquenes escuamulosos. Por lo tanto, para determinar si un líquen es gelatinoso y lo hemos encontrado seco, es necesario hidratarlo para poder observar la estructura definida o la estructura que realmente le corresponde a este tipo de organismo. Y también vamos a encontrar un tipo de morfología o un biotipo de líquen que se conoce como talo dimórfico. En el caso del talo dimórfico, lo que sucede es que en el mismo organismo se presentan dos tipos de morfología. Y acá los géneros en los cuales se observa con más frecuencia es en el género Beomyces y Cladonia. En este caso observaremos que tienen una parte del talo fruticuloso y la otra parte unida al sustrato que generalmente va a ser de tipo escamoso. Entonces diferenciamos claramente un talo horizontal o un talo primario, que es el que se encuentra adherido al sustrato, y luego encontramos a los talos secundarios o talo vertical, que es el que va a contener las estructuras de reproducción o cuerpos fructíferos. Entonces, recordemos, el talo primario u horizontal es el que siempre va a quedar pegado al sustrato y el talo secundario o talo vertical
será el que queda sobre el sustrato siempre de forma erecta y que es el que porta las estructuras de reproducción o los cuerpos fructíferos. ¿Cuáles son algunas de las importancias de los líquenes? Actualmente se utilizan mucho los líquenes de las especies Pseudebernia furfuracea y Evernia prunasti en la industria de la perfumería, ya que tienen la propiedad de fijar esencias. Debido a que los líquenes son muy difíciles de hacer crecer y fructificar en laboratorio, esta característica pues ha conllevado a que algunas de las especies de líquenes estén en categorías de peligro de extinción. Por lo tanto, pues se hace muy importante realizar estudios en los cuales se involucren las diferentes propiedades que podemos encontrar en los líquenes, pero también estudios para proporcionar medidas para su protección y conservación. También tienen importancia alimenticia, por ejemplo, en las taigas o tundras árticas se utilizan algunas especies del género Cladina, entre ellas la Cladina stellaris, que se conoce comúnmente como líquen de reno, y que es imprescindible en la dieta alimentaria de estos animales. También constituyen una fuente de ingresos al ser recolectados para trabajos de floristería y decoración. En la importancia alimentaria de los líquenes se hace mención de diferentes especies pertenecientes a los géneros Umbilicaria, Lobaria y Ramalina, que se utilizan principalmente en la preparación de sopas y ensaladas. En algunos desiertos y estepas frías del mundo holoártico también se ha identificado al género Aspilicia, que es un tipo de líquen con una forma vagante, es decir, que no se encuentra adherida a un sustrato y carece de algunas sustancias liquénicas. También se ha identificado que es muy rico en polisacáridos y al tener esta forma de tubérculo, pues se observa que tiene una gran cantidad de biomasa. Estas características han servido que se utilice como alimento para las ovejas. También se ha identificado que la especie Aspilicia esculenta podría tratarse de el maná del desierto que se menciona en la Biblia. Bien, esto ha sido todo para conocer los diferentes biotipos que podemos encontrar e identificar en los líquenes y algunas de las muchas importancias que estos organismos tienen para los ecosistemas y para el ser humano. Muchas gracias.